Buenas tardes, les damos la bienvenida de este tercer panel académico, el outsourcing como análisis a futuro. Les damos la bienvenida desde el campus universitario siglo XXI como parte de un trabajo académico y de disertación entre las distintas disciplinas que nosotros ofrecemos en nuestros planes curriculares. Hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Y para ello tengo la presencia de tres expertos. La maestra en Mercadotecnia, Laura Lisiaga Hernández, que está a cargo de la vinculación interinstitucional del Grupo Educativo Siglo XXI. El doctor Jorge Hidalgo, que es doctor en Derecho y es director de Estrategia Jurídica y Corporativa. Ha trabajado como abogado corporativo en el outsourcing de Walmart, México, Centroamérica, y director jurídico corporativo de Televisa S.A. Y por último, al doctor Jorge Arturo Jiménez, que es doctor en Administración, consultor y docente en siglo XXI en licenciatura y en maestría. Les damos bienvenida a todos a nuestros tres ponentes y les damos la bienvenida a ustedes que están en YouTube siguiendo esta transmisión en vivo. Les recordamos que cada 15 días tenemos estos paneles académicos y un poquito el fin de estos paneles, como lo explicaba al inicio, es discutir con expertos temas que nos interesan a nosotros, los profesionales, a ustedes, los estudiantes y a los próximos estudiantes universitarios. Les damos la más cordial bienvenida. El tema de hoy, como lo planteé al inicio, es el outsourcing y sobre todo las becas de gobierno. Un poquito nuestro objetivo es discutir las ventajas y desventajas del outsourcing, las ventajas y desventajas del empleo y la contratación externa por parte de las empresas, tanto de la iniciativa privada, y qué perspectivas puede haber a futuro con estas lógicas que se están teniendo hoy en día, y por qué no tocar también un poco el tema de la migración hacia la cuestión digital, ¿no? Desde una perspectiva con especialistas, ¿no? Y digamos de interés. Empezaré preguntándole a la mesa de trabajo del día de hoy, ¿no? ¿Qué consideran desde sus áreas de trabajo el outsourcing y qué ventajas y desventajas tienen? Empezaré con la maestra Laura Lisiaga como especialista en mercadotecnia y en vinculación interinstitucional. Bienvenida, maestra Laura, a estos paneles académicos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues básicamente abordando esta temática, quiero empezar por definir qué es el outsourcing como concepto general. Y pues bueno, de manera muy simple es cuando una empresa subcontrata una tarea, un proceso de negocio para con fines de poder ser más rentable, de poder ser más eficientar tiempos, el poder, la empresa como tal no tiene el know-how requerido, necesario, especializado y decide contratarlo, o bien para poderse adaptar a los diferentes cambios que se vienen presentando, cambios rápidos y que de momento la empresa quizás no pudiera atenderlos de manera inmediata. Entonces, con esta descripción quisiera decir que ese es el concepto que tenemos general de outsourcing y que para fines de esta temática que vamos a abordar estaríamos centrándolo en lo que es el outsourcing de personal o lo que se le llama terciarización de personal, que es básicamente ceder a un grupo especializado, a una empresa especializada, la tarea de selección, contratación, reclutamiento, puede ser la parte de pago de cuotas obligatorias, todo esto, hasta la conclusión de la relación laboral. Entonces, nos centraremos para fines de esta temática en la terciarización de personal, básicamente. Doctor Jorge Hidalgo, si nos quiere hacer una puntualización desde su especialidad, ya que usted comentaba mientras que estábamos acá tras bambalinas, su experiencia como parte de este tipo de empleo. Gracias, muy buenas tardes a la licenciada Laura, a mi compañero docente, licenciado maestro Jorge Arturo. Un honor, gracias Jesús, un honor en poder compartir este foro con ustedes y poder explicar, ¿no?, a nuestras alumnas y alumnos de qué se trata. Efectivamente, yo tengo experiencia trabajando como outsourcing
lo he sido para Walmart, México, Centroamérica, y también he manejado corporativamente algunas empresas de importancia, como he sido director de asuntos jurídicos corporativos de Televisa. Y en estas circunstancias tenemos que entender, como abogado corporativo que soy, ¿cuál es la diferenciación que hay entre las empresas? Efectivamente, como lo decía acertadamente la licenciada Laura, el outsourcing, pues viene de un término en inglés, ¿no? Outsource, fuente externa. Y es precisamente una copia de todo este neoliberalismo y liberalismo que se ha suscitado en el comercio, de la globalización, con la idea de que las empresas funcionen mejor. Entonces, aquí tenemos que hacer la primera diferenciación que tenemos es en empresas. Tenemos empresas grandes, tenemos pymes, pequeñas y medianas empresas, y tenemos empresas micro. Una empresa grande, como lo puede ser Walmart, como puede ser TV Azteca, Televisa, Bimbo, pues si lo pongo desde un punto de vista, voy a ver dos partes de la empresa, digamos sistemas informáticos y un jurídico. Una empresa grande puede formar perfectamente bien y tener personal para estos departamentos. Puede tener abogados que sean expertos en muchos temas, o puede tener ingenieros en sistemas que estén capacitados para manejar los sistemas de las empresas y tener una nómina enriquecida con estas personas que están obviamente haciendo que funcionen las empresas. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a las pymes? A la pequeña y mediana empresa. Las pequeñas y medianas empresas no tienen un departamento jurídico, no tienen un departamento de sistemas, entonces necesitan contratarlo de manera externa, buscar una fuente externa para poder cumplir con esto, un outsourcing. La Ley Federal del Trabajo pues no tiene ubicado perfectamente bien la palabra de outsourcing, realmente habla de subcontratación. Y en esta circunstancia de subcontratación es donde ha empezado la problemática, porque lamentablemente el outsourcing ya entró a la agenda política de la 4T, a la agenda política de nuestro presidente, de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces tenemos que hacer una segunda diferenciación. ¿Qué tipos de outsourcing hay? Y los tipos de outsourcing, yo los diría, es una diferenciación mía, que lo podríamos manejar el outsourcing táctico y el outsourcing estratégico. ¿A qué me refiero con el táctico? Bueno, el outsourcing táctico podríamos, para que nos entiendan las personas que nos están viendo, nuestras alumnas, nuestros alumnos, estamos hablando de limpieza, vigilancia, ese tipo de outsourcing que lo hacen una serie de personas que quizás no están profesionalizadas, pero se dedican a hacer una labor. En el caso del outsourcing especializado, ahí cambian las circunstancias. Se está contratando o se busca obtener el know-how, la forma de hacer cómo con personas especializadas. Entonces, aquí debemos de entender que el outsourcing se divide en dos. ¿Qué es lo que está sucediendo en la agenda política? ¿Cuál es la demanda que está sucediendo? Como si lo sometiéramos en la caja negra de David Easton y entráramos entonces con la demanda ciudadana, entramos al sistema político y cómo va a salir diseñada la política pública. Efectivamente, hay empresas que han abusado del outsourcing táctico, no han pagado los sueldos como deben de ser, no se tienen las prestaciones, y pues obviamente estas personas que digamos que están en un nivel específico de trabajo, se sienten desamparadas, trabajan a veces para empresas importantes, y hay que recordar que uno de los principales contratantes de outsourcing en México es el gobierno federal. El mismo gobierno federal los contrata. Entonces, no se sienten parte de una Secretaría de Estado o de un instituto. En caso de la iniciativa privada, pues no se sienten parte de esa empresa grande en la cual están trabajando. Por el lado del estratégico, del outsourcing estratégico, ahí la cosa cambia. Un profesionista especializado puede estar un tiempo determinado haciendo un trabajo para una empresa importante y ganar mucho más que cualquier empleado que esté trabajando ahí. Y esto es una circunstancia que a veces a mí me la han reclamado, me la han hecho notar
cuando estuve en Televisa, o me la han hecho notar cuando en la situación de Walmart. Yo vengo aquí, cumplo con un horario, me regaña mi jefe y sin embargo, pues sigo ganando un sueldo mensual. Y tú vienes a hacer una asesoría a este corporativo y ganas lo que yo gano en un año, con todo y prestaciones, cosa que no me parece correcto. Claro, pero ahí tenemos que entender cuál es la especialización que tiene cada profesionista. Y lo que hemos nosotros estado buscando, las profesoras, los profesores del Centro Educativo Siglo XXI, de UNIPRE, es precisamente preparar y profesionalizar a nuestras alumnas y alumnos para que puedan desarrollar este tipo de trabajos. No solo se trata de obtener un empleo, sino tener un desarrollo profesional bien remunerado. De 3 puntos me gustaría retomar algunos 2, pero le quiero dar la palabra al doctor Jorge Arturo Jiménez, él como doctor en administración, y ver su perspectiva sobre el outsourcing y desde su conocimiento y sobre todo su experiencia. Doctor. Bien, muchas gracias. Pues saludando también al maestro, primeramente a la maestra Laura, al maestro Jorge. Es un gusto trabajar con ustedes. Pues mira, yo lo vería desde 2 puntos de vista. El primero sería la conceptualización que tienen el gobierno o la parte legislativa sobre este tema. La confunden, están haciendo modificaciones a una legislación, hacen propuestas para legislar sobre el tema, pero pues yo creo que no han entendido también que tenemos una cuestión de inversión. Si ustedes revisan el grupo de empresas americanas, la Cámara Norteamericana de México, la American Chamber, es una de sus defensas en relación a esto, es porque pues muchas de las empresas buscan en México pues hacer muy barato su actividad. Y por el otro lado, el otro punto de vista es la parte del trabajador, que efectivamente, como dijo el doctor, han abusado. Hace 2-3 años había compañías que si tú no querías pagar ninguna prestación, pues solamente te acercaras a ellos y ellos metían a los trabajadores dentro de su nómina y les pagaban cierto salario mínimo y la diferencia la daban en efectivo. Esto provocó, yo creo que el descontento de los trabajadores, y la otra parte también está en el sindicato. Existe una serie de corruptelas en los sindicatos, en la mayoría de los sindicatos, que también permiten este tipo de actividades. Entonces, nos vemos en un problema muy grave. De entrada, porque ahora con ese Tratado de Libre Comercio, tenemos que enfrentar el que tengamos un orden dentro del área laboral. Porque si no, nos vamos a ver afectados con las nuevas normas que se pusieron en este nuevo tratado. Y posteriormente, yo creo que también estoy muy de acuerdo con el doctor y con la maestra Lisiaga, es de que hay compañías que por sí, pues les dan servicios, son proveedores. O sea, realmente son proveedores, no son outsourcing, son proveedores. O sea, el día que tú contratas a una persona que te ayude a reclutar, a capacitar, pues no es un outsourcing, es un proveedor. Y lo vemos ahora. Entonces, creo que habría que puntualizar cuál es el punto de vista laboral, ¿no? O sea, la relación laboral. Y es ahí donde ya podríamos tener un esquema claro de qué es el outsourcing y qué no es el outsourcing. Y por el caso del contador y del caso del servidor, que yo trabajo para varias compañías, que ahora, en este momento, hasta plataformas son mis jefes. O sea, cambiamos de tener un enlace directo con el cuate que te encontré, y tengo una plataforma que es mi jefe, y podemos ahí ver que el Uber Eats también es una plataforma que tiene muchos trabajadores. Y encontramos compañías que ahorita con el teletrabajo están buscando un esquema diferente para poder tener la relación laboral con sus empleados, que también por ahí ya hicieron la modificación a teletrabajo en la Ley Federal de Trabajo, el cómo regular este punto de vista. Sin embargo, creo que las ventajas, desde mi punto de vista, es para el patrón.
las desventajas son demasiadas, porque de entrada lo vemos, ¿no? La gente que se quiere jubilar, pues ya lo tenemos encima, un problema difícil, ¿no? Donde la gente no tiene prestaciones como tales y llega a una jubilación precaria y tiene que hacer frente, pues de entrada, pues el gobierno y lo hacen con un efecto político, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema coyuntural, de profundidad, de política pública, y enfrentarnos a este tema, pues requiere mucho más profundidad sobre el mismo, ¿no? Ahorita después de esta pandemia, yo tenía por ahí una gráfica que hice, una línea del tiempo. ¿Qué estaba pasando con el outsourcing? ¿Qué está pasando con el teletrabajo? ¿Qué está pasando con ahora la perspectiva de muchos de los profesionistas, los nativos, podríamos decir, los nativos tecnificados, ¿no? Que ahora es una profesión muy vista, y yo tengo ahorita 2 clientes que realmente dejaron de contratar a la gente que tenían y la corrieron, y ahora trabajan con nativos. O sea, con personas que no están en el país, que están en Bali, que están en Barcelona, o que están en otras partes del mundo, porque ahora les sale mucho más barato subcontratar de esa forma. Entonces yo creo que para que esto funcione, yo creo que tendríamos que tener una política muy clara de las autoridades, involucrando sindicatos, empresas y y no verlo desde un punto de vista político. Y como decía el doctor, ahorita estamos viendo que en Toluca están cambiando todos los cables y medidores para controlar la fuga de esta energía, y nos encontramos que las empresas que realizan esto pues son outsourcing. ¿Sí? En la presidencia, en una mañanera, el presidente no supo ni qué decir cuando le preguntaron si las personas que le dan la limpieza ahí en el palacio pues eran trabajadores de gobierno, y se encuentra pues que no. Entonces, yo creo que es un tema difícil, y para los egresados, en el momento que entran a una compañía que ahorita, por ejemplo, lo podemos ver con las grandes contratadoras, como OCC, Manpower, todas esas compañías que se dedican a contratar a trabajadores, en este caso profesionistas, que hacen también esa labor de subcontratación, pues los estudiantes tendrán que puntualizar. Yo creo que más adelante hablaremos de lo que están pidiendo ahora las empresas para poder incorporarse a la plantilla de la misma.